bueno, si se nos está diciendo que tenemos que introducirnos a la filosofía, es porque de antemano nos suponemos como si estuviéramos fuera de la filosofía, ¿no? De alguna manera hay que traernos hacia la filosofía. Pero él partiría de la constatación de decirnos que esto es un error, porque él dice que no estamos en absoluto fuera de la filosofía, que nunca nos encontramos de hecho fuera de la filosofía, que siempre estamos ya en la filosofía, porque la filosofía es parte de nosotros, es parte de nuestra existencia. Suponer una existencia que no filosofe es como contradictorio, ¿no? Es propio del existente filosofar, en este sentido, y que el ser humano filosofa incluso cuando no está haciendo explícitamente filosofía, que el ser humano filosofa incluso cuando no tiene idea de lo que puede estar en juego con la filosofía. Es decir, existir significa filosofar, y existir como ser humano significa filosofar. O sea, Heidegger dice que el animal pues, no puede filosofar, que Dios no filosofaría, que un Dios que filosofara no sería como tal un Dios, porque hay una asociación entre el filosofar del ser humano y su condición finita, es decir, su vida como una vida finita, ¿no? Entonces, vamos, nada más para que vayan tomando en cuenta, la asociación que está haciendo aquí Heidegger directamente es el filosofar es una parte constitutiva de la existencia y lo es porque somos finitos. Es la finitud de nuestra existencia la que nos conduce al filosofar, ¿no? En ese sentido, el Dasein humano está ya en la filosofía como parte de su esencia, ¿no? Y no es que a veces esté y a veces no, sino que tiene una existencia propiamente filosófica. Esto significa de alguna manera también que eso no significa que nosotros hagamos filosofía académica, eso no significa que nosotros hagamos filosofía vinculada a la tradición específica de la historia de la filosofía. Significa que nosotros hacemos preguntas filosóficas, ¿no? Y que nosotros de una manera o de otra le damos una canalización a esas preguntas filosóficas, le damos una respuesta a esas preguntas filosóficas. Podemos nosotros no tener una comprensión de la historia de la filosofía, pero, pensaría Heidegger, la comprensión de la historia de la filosofía no es un requisito esencial para filosofar. La comprensión de la historia de la filosofía nos puede apoyar, pues, a darle cierto lenguaje a la pregunta y a la respuesta filosófica, a vincularlo de una manera un poco más compleja con las posibilidades de abordaje, pero no es en ningún sentido esencial la comprensión de la historia de la filosofía para hacer filosofía. Adquirir, digamos, conocimientos filosóficos o incluso una cierta erudición filosófica puede ser de utilidad, pero no es propiamente el filosofar. En ese sentido, más bien al contrario, en un momento dado los conocimientos filosóficos pueden estorbar para el filosofar, ¿no? Pueden estar cargando de prejuicios ciertas preguntas, darle ciertos condicionamientos también a las respuestas. Heidegger dirá entonces que independientemente de lo que tengamos como conocimientos filosóficos, tenemos una cierta precomprensión de la filosofía. Quedémonos ahí con el término precomprensión, que es un término clave que va a estar operando siempre en Heidegger. Es decir, precomprensión quiere decir que nosotros sabemos aunque no sepamos que sabemos. O sea, es un poco la idea de precomprensión. Hay muchas cosas que nosotros sabemos sin saber que las sabemos, ¿no? Y sabemos algo de ellas. Porque ¿cómo podríamos nosotros hacer una pregunta filosófica si no de antemano presupusiéramos cierta posible respuesta a esa pregunta? O tuviéramos de antemano una inquietud que nos lleva a hacer esa pregunta.
ya esa inquietud o ese perfilar la posibilidad de una respuesta, pues ya es una cierta precomprensión de la filosofía, ¿no? Uno no pregunta nada de lo que uno no sepa absolutamente nada. ¿Cómo lo vas a preguntar? O sea, no tienes de dónde sacar, pues ni siquiera los parámetros para hacer una pregunta de algo que te es absolutamente incógnito. Preguntas de algo de lo que ya sabes algo y de lo que supones que puedes encontrar algo relevante cuando planteas la respuesta. O sea, ¿qué sería eso que nosotros de antemano ya precomprendemos para hacer una pregunta filosófica? Pues eso sería nuestra propia existencia. O sea, las características de nuestra existencia, las condiciones de nuestra existencia nos dan ya siempre cierto lenguaje, nos dan siempre cierto material para plantearnos preguntas sobre la existencia y presuponer ciertas respuestas a esa pregunta. Entonces, quiere decir, como una fórmula, que el requisito indispensable para filosofar existiría, para saber filosofía, no es lenguaje de filosofía, no es la tradición filosófica, sino es existir de forma finita y con la posibilidad de plantearse preguntas. O sea, un animal está ahí vivo, pero difícilmente Heidegger diría que existe el animal. O sea, existir tiene una carga, digamos, terminológica, que no significa simplemente que está vivo, ¿no? Sino que tiene esta capacidad, no diríamos exactamente de conciencia, sino tiene esta capacidad de interiorización de su existencia, de reconocimiento de su existencia. Entonces, el existir está claramente en estas condiciones, asociado al, el filosofar está asociado al existir, ¿no? De una manera que no se puede separar. Se haría entonces ahora Heidegger una pregunta que, pues, todo el mundo se ha hecho de repente cuando se mete a cuestiones de filosofía, ¿no? ¿Qué relación tiene la filosofía con la ciencia? ¿Qué relación tiene la filosofía con la cosmovisión? ¿Qué relación tiene la filosofía con la historia? O sea, es como una ciencia particular, etcétera, etcétera. Desde luego, Heidegger está al mismo tiempo, pues, negociando intelectualmente con ciertos interlocutores, ¿no? Esta cuestión de la cosmovisión, pues, está tratando de responder a cierta influencia de Dilthey, con la idea de la Weltanschauung, en términos de, pues, las distintas visiones del mundo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿la filosofía es una visión del mundo entre otras? Sería la pregunta. ¿O la filosofía es una ciencia entre otras ciencias? ¿O acaso la filosofía es la ciencia de las ciencias? O sea, estas son las preguntas, ¿no? Y la última pregunta en ese sentido es, ¿la filosofía depende de su historia? ¿Es histórica en sí misma la filosofía o no? A lo mejor negociando un poco con Hegel y la cuestión más procesual de la filosofía como una especie de aprendizaje que se va como acumulando. Filosofar, diría Heidegger, no tiene que ver específicamente con ocurrencias indisciplinares. Filosofar tiene que ver con una cierta técnica, con una cierta habilidad. Aquí sí hay una diferencia entre el potencial de filosofar que tiene cualquier existente, ¿no? Y el hecho de que cualquier existente pueda lanzar preguntas, al hecho de que esas preguntas tengan cierto rigor o que estén planteadas de la forma correcta, como para poder encontrar una respuesta, ¿no? Que también sea adecuada en las mismas condiciones de ese preguntar. Y entonces, en ese sentido, la respuesta que está tratando de dar Heidegger aquí es, parecería entonces que estamos nosotros ligando la filosofía a cierto método, y que al ligarla a cierto método estaríamos como administrándola dentro del campo de las ciencias, ¿no? Un cierto tipo de método científico. Entonces Heidegger trata de responder un poco a la pregunta de si es la filosofía una ciencia, ¿no? en ese contexto.
remite a Descartes para tratar de responder esto y dice que particularmente en la filosofía moderna es cuando esto cobra un poco más de importancia, porque Descartes ya tenía como este intento que después se va renovando en la historia de la filosofía de una necesidad de elevarse a un rango de ciencia e incluso de convertirse como en la ciencia absoluta, ¿no? Es la pretensión que está en el racionalismo, que está en el empirismo, que luego está en ciertas formas de idealismo y que luego vuelve a estar incluso en la fenomenología de Husserl, ¿no? A ver, dejémonos de especulaciones vagas, ¿no? Romanticismos vacíos, cosas que quién sabe qué se esté diciendo, ¿no? Y hagamos algo estricto, ¿no? Ciencia adecuada, ¿no? A la manera de las matemáticas, a la manera de la física, que lo que digamos pues sea a priori, pues, independiente de la experiencia, que no dependa de si lo interpreté bien o lo interpreté mal, que implique cierta exactitud. O sea, ha habido esta pretensión, digamos, fundamentalmente en la modernidad en adelante. Heidegger dice que hay que responder de antemano a esta cuestión diciendo la filosofía no es una ciencia. O sea, la filosofía no es una ciencia. Y él diría que con eso no se está, de hecho, cuestionando a la fenomenología que planteaba la necesidad de que la filosofía fuera una ciencia estricta, sino que más bien se está diciendo que la filosofía no puede ni debe someterse a los modelos de las ciencias específicas, que la filosofía no puede subsumirse al concepto de ciencia. Claro, este es el particular modo de proceder de Heidegger. Diría, si la filosofía no es una ciencia, entonces, ¿qué es? Entonces responde a su manera habitual, pues la filosofía es el filosofar mismo. O sea, para eso no palabras, pero realmente lo que está diciendo es que someter a la filosofía a algo diferente de ella misma siempre le hará perder su esencia, siempre le hará perder su condición específica, porque su condición específica le viene dada de sus propias características, de sus propias condiciones, y no de un modelo que sea adecuado a otra estructura o a otra disciplina. Puede ser el caso de las ciencias, o como lo puede ser el caso de las cosmovisiones, o como lo puede ser el caso de la historiografía. Lo que define a la filosofía no es su historia, no son sus distintas visiones del mundo, no es su apelación a la ciencia. Lo que define a la filosofía es la acción misma de filosofar, que es ahí de donde tendríamos que tratar de averiguar más bien en qué consistiría un poco esta cuestión. Es decir, la filosofía no puede definirse con respecto a otra cosa, con respecto a la idea de ciencia, pero tampoco a la de poesía, o tampoco a la de arte, sino más bien que la filosofía debe determinarse desde sí misma, debe definirse desde sí misma. Es un poco la condición. Tampoco se estaría diciendo entonces, con eso, que a la filosofía le aqueja una falta de cientificidad, o sea, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Decir que la filosofía no es ciencia no implica decir que no tenga algún tipo de rigor, simplemente que su rigor se define desde sus condiciones, no desde las condiciones que le impone algo de afuera, como por ejemplo una ciencia. Entonces, no es acientífica, porque tampoco es científica, se plantea, digamos, en otra lógica. Heidegger diría que la filosofía no es científica, pero por exceso. Es decir, la expresión, más bien, la filosofía es más original que cualquier ciencia, porque toda ciencia tiene su raíz en la filosofía y brota de ella. Aquí ya está muy cercano, pues, al espíritu más bien griego de la filosofía. Si uno piensa particularmente en Aristóteles, pues uno verá que la filosofía opera justamente como el fundamento del resto de las epistemologías, del resto de las
ciencias, ¿no? Es decir, Aristóteles es un filósofo que también hace física, es un filósofo que también hace botánica, que también hace zoología, que también hace meteorología, que también hace tratados de historia natural. O sea, Aristóteles hace todo eso. Entonces, las distintas especificidades que van a obtener las ciencias concretas después, pues en realidad están soportadas por un fundamento propiamente filosófico. Entonces, me parece que Heidegger está tratando de recuperar justamente esta comprensión de la filosofía como el espacio en donde lo que se tiene que producir es el fundamento del resto de los razonamientos, más que los razonamientos específicos mismos, ¿no? Eso es lo que trata de darle como su sustancia. Las distintas ciencias brotarán de ellas, ¿no? Brotarán de ellas, ¿no? Esta idea, entonces, me parece, es muy tomada de la antigüedad y ya nos está indicando un poco dónde están las referencias de Heidegger para empezar a solucionar los problemas cuando le llegan, ¿no? Es la filosofía antigua, ¿no? Particularmente los griegos. Es decir, en la antigüedad la filosofía no cae bajo las ciencias, sino a la inversa, ¿no? Las ciencias son filosofías. De hecho, las ciencias son filosofías. Más que decir la filosofía es una ciencia, debemos reconocer que detrás de todas las llamadas ciencias lo que hay son ciertas filosofías específicas, ¿no? O sea, me paso ahora a un segundo texto con el que podemos ir tratando de complementar un poco esta idea. Este texto es otro curso sobre lógica, se llama Las cuestiones básicas de filosofía y está trabajando un poco sobre lógica. Este es un texto posterior, se refiere a un curso de 1937, unos 10 años después de ese tiempo, pero va a ir relacionando este asunto con el problema particular de la verdad. O sea, Heidegger lo que va a proponer inicialmente aquí es solucionar este asunto sobre la cuestión de qué sea entonces la filosofía. Y nos dice, la filosofía es diferente de una visión del mundo y es fundamentalmente diferente de todas las ciencias, algo que ya le he dicho y lo está recuperando acá. La filosofía no puede reemplazar tampoco a las ciencias o a las visiones del mundo, tiene su especificidad y cada uno lo tiene, ¿no? Pero sí nos dice que nos equivocamos si pensamos que la filosofía debe ser un conocimiento útil. O sea, su uso no se define a la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a pensar el uso. Literalmente nos dice Heidegger, si tratamos de calcular, ¿no?, en qué tiene la filosofía un uso inmediato, ¿cuál podría ser ese uso que podría tener la filosofía? Nos vamos a dar cuenta de que la filosofía no sirve para nada. O sea, esa es la respuesta. De que la filosofía no sirve, así digamos, concretamente, ¿no?, pragmáticamente, para nada, ¿no? Y corremos entonces, sin embargo, con esa afirmación, dos riesgos. Uno es la sobrevaloración de la filosofía y el otro riesgo es el menosprecio de la filosofía, o sea, la minusvaloración de la filosofía. Sobrevaloramos la filosofía cuando nosotros esperamos que tenga un uso inmediato, un efecto inmediato. Ahí estaríamos sobrevalorando la filosofía, porque le estamos pidiendo que dé cosas que no puede dar. Pero nosotros menospreciamos a la filosofía si uno piensa que simplemente es una especulación sofisticada, abstracta,
representaciones de cosas que bien podrían plantearse desde otros discursos, etcétera, y que por lo tanto es absolutamente prescindible. O sea, en cualquiera de los dos casos estaríamos equivocando la función de la filosofía. En un caso por exceso y en otro caso por defecto. También nos estaríamos equivocando si en esta especie de sobrevaluación dijéramos, no, la filosofía es el máximo saber de todo, ¿no? Entonces digamos, no, la filosofía es la meta de los saberes, ¿no? Entonces nada le llega, ¿no? La filosofía es lo mejor que puede ser, o sea, tampoco eso es cierto. O sea, lo que hay que tratar de entender es su especificidad. ¿Qué es lo que le compete? ¿Qué es lo que no le compete? Y no equivocarse ni por exceso ni por defecto, ¿no? En relación a la filosofía. Dice Heidegger que la filosofía es un conocimiento que abre nuevos dominios de cuestionamiento, que abre nuevos aspectos de esos cuestionamientos y que trata de llegar a la esencia de las cosas. Su peculiaridad es esta: abrir nuevos espacios de conocimiento sobre la esencia de las cosas. Una esencia que constantemente se ve encubierta, una esencia de las cosas que constantemente se ve disimulada, trastornada, ¿no? De donde creemos que se encuentra. Es por eso que el conocimiento filosófico nunca puede convertirse en un conocimiento útil como tal, porque la filosofía, siempre que llega a algo, por principio lo convierte nuevamente en pregunta. Para que ese conocimiento pudiera ser un conocimiento útil, tendría que llegar a algo, detener ahí el proceso y empezar a aplicar ese conocimiento al que llegué. El problema es que la filosofía no puede hacer eso sin perder su definición, porque su definición es que nunca puede llegar al último eslabón del proceso. Llega a uno, pero vuelve a preguntarse, ¿no? Lo vuelve a ser cuestionable y su característica reside en preguntar, no tanto en agotar respuestas, en encontrar respuestas, sino en preguntar mismo, la función del filosofar. En ese sentido, define Heidegger ya aquí a la filosofía de una manera muy peculiar. Dice que la filosofía es el inmediatamente inútil, aunque soberano, conocimiento de la esencia de las cosas. Esa es la definición heideggeriana de filosofía. El inmediatamente inútil, aunque soberano, conocimiento de la esencia de las cosas. Todo esto. Por lo tanto, la meta de la filosofía es el preguntar mismo. Y en ese sentido, no tiene como un límite al que esté buscando, sino que siempre se puede retrabajar, reproducir en términos de pregunta. Pero sí dirá entonces Heidegger que lo que la está animando no es, como decíamos, algo práctico, algo útil inmediato, sino que lo que lo está animando es la verdad, o sea, la esencia de la verdad. Este preguntar y no conformarse, y volver a preguntar y no conformarse, y volver a preguntar, o sea, el otro requisito de la preguntabilidad es la búsqueda de la verdad. Yo creo que hay cierta diferencia entre plantearlo así a plantearlo como estamos más o menos acostumbrados, una filosofía más pedagógica, ¿no? De que la filosofía es algo así como la moral sanguínea, algo así, ¿no?
Porque en realidad lo que nos está diciendo aquí Heidegger es, no es que lo estemos haciendo por saber. Es decir, hay una cierta inquietud que nos hace tender a la verdad, que está más allá de una mera cuestión epistemológica. O sea, también está ligado con algo práctico, pero en un sentido mucho más esencial de lo práctico. O sea, se trata de saber qué debo hacer, ¿no? Más que aprender cómo hacer algo específico, ¿no? Estoy tratando de responder la gran pregunta: ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me acaba esperando? Como las preguntas kantianas, ¿no? Que son siempre como más generales que cómo hago esto específicamente. O sea, la filosofía lo que no puede dar es una serie de procedimientos técnicos sobre cómo hacer algo. Por eso no es útil en ese sentido, o es inútil en ese sentido, ¿no? La filosofía no puede decir cómo hacer algo específico, ¿no? No lo sé, uno puede tomar la ética nicomaquia y decir, es que ahí Heidegger está tratando de decirnos cómo ser feliz. No es exactamente eso, ¿no? Es decir, está poniendo a la felicidad como un objeto de análisis y después está planteando ciertas preguntas a partir de las cuales nosotros podríamos tratar de encaminar la vida de una manera que se aproximara a esta posibilidad, pero que nunca llega a su consumación, ¿no? El telos se queda como algo que se desplaza, ¿no? Permanentemente hacia adelante. Esta cuestión entonces de la verdad como el principio y el final de toda la reflexión filosófica, o sea, empezamos a filosofar porque buscamos la verdad, y el final de la reflexión filosófica es la verdad, por principio, digamos. Pero, diría Heidegger, no es la búsqueda de la verdad de este o aquel ente, no es la búsqueda de la verdad de esta o aquella cosa, sino la búsqueda de la verdad del ser mismo, de todo. Es decir, nunca quedaríamos conformes obteniendo verdades parciales del mundo, ¿no? En la terminología técnica de Heidegger, lo que estamos buscando no son verdades ónticas, que tienen que ver con los entes, sino verdades esenciales, fundamentales. La verdad más fundamental. La verdad fundamental. Y la verdad fundamental es la del principio de los entes, la del fundamento de los entes, no la de los entes. La física nos puede explicar cómo suceden ciertos fenómenos físicos. En ese sentido está en el orden de una reflexión óptica sobre ciertos fenómenos, los físicos. Pero la física no nos puede explicar por qué suceden esos fenómenos físicos. La física no nos puede explicar para qué suceden esos fenómenos físicos. Los da por sentado y nos los describe en su suceder, pero no nos puede explicar su fundamento. Y al no explicarnos su fundamento, no nos los explica en su verdad fundamental, sino que nos los explica en su verdad óntica, histórica, profesional. Ya aquí nos está indicando entonces Heidegger que la pregunta por la verdad propia de la filosofía es la pregunta por la verdad fundamental, es decir, la pregunta por el ser. Para que vayamos un poco haciendo, de hecho, esta distinción. Heidegger diría entonces que justamente la necesidad de la filosofía en nuestra época es mayor de la que nosotros estaríamos como acostumbrados a pensar. Tenemos un poco esta idea de decir, no, es que la filosofía, pues a lo mejor en algún momento, pero en esta época menos, ¿no?
Heidegger nos está diciendo que es justo lo contrario. Es en esta época cuando la filosofía se vuelve más importante, se vuelve más necesaria. Y se vuelve más importante porque estaríamos entrando a una época, pero yo lo que dice Heidegger, o sea, no es tanto que yo esté de acuerdo, lo que dice, que estamos entrando a una época de total incuestionabilidad del ser. Una época en donde todas las cosas y en donde todas las situaciones ya no buscan ser abordadas de manera fundamental, en donde la esencia definitiva de las cosas ya no es algo que nos importe, porque lo que nos importa es lo inmediatamente útil, lo funcional, lo pragmático, ¿no? Lo efectista, lo espectacular, como sea. O sea, lo calculable y lo que puede dar beneficios inmediatos, etc., pero no lo fundamental. Entonces, justamente en una época como esa, la filosofía es más importante, porque lo que hace es lo que falta. O sea, lo digo así para que vayamos tratando de seguir su lógica, sigamos su dinámica, su lógica. ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien efectivamente podría levantar la mano y poner más de un ejemplo que diría, bueno, hay momentos en que tal o cual cosa parece estar mucho más cercana a un cuestionamiento mucho más esencial. Y claro, o sea, otra vez, recordemos quién es Heidegger, muy sencillo. O sea, Heidegger es un filósofo que viene de un campesino, ¿no? De la campiña. Entonces, tiene una visión en realidad del mundo que hasta cierto punto no es peculiarmente sofisticada. O sea, su visión del mundo es simple, ¿no? Es una visión hasta un poco maniquea, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, ¿no? Lo natural es más bien siempre asociado con lo bueno, ¿no? Lo urbano es más bien siempre asociado con lo malo, ¿no? Como el espacio de la decadencia, de la corrupción, todo esto, ¿no? Esta vuelta a los orígenes siempre tiene que haber una cierta vuelta a un fundamento natural, ¿no? Menos contagiado, contaminado por la técnica, por la ciencia, por las representaciones humanas, por la máquina, la mecánica. Esto, pues así es Heidegger, ¿no? Así es. O sea, insisto, al final, eso, así es tanto para bien como para mal. O sea, nos dice tanto muchas cosas buenas, por el hecho de ser así, ¿no? Porque nos hace ver también los excesos de ciertos modos de representación, de ciertos estatutos de apariencia, de la técnica, de la ciencia, del subjetivismo, precisamente por estar hablando así, pero también se escapan pues, muchísimas cosas de esa visión también maniquea, ¿no? No puede simplemente como correr a la ciencia y se va a decir, ¿no? Precursora de mí mismo, habría que ser un poquito más. Sobre todo, Heidegger no lo es, o sea, no lo es. Y tiende a hacer este tipo de generalizaciones. Hemos entrado a una época de total incuestionabilidad del fundamento. Casi como la época de la crisis absoluta, ¿no? Como su propio talante de algo. Nos dice entonces que lo que es más necesario en la filosofía es recuperar esta pregunta por la verdad, quitarnos de este fantasma de estarnos preguntando si la filosofía es científica o no es científica, cómo debería de ser para ser científica. O sea, quitarnos este tipo de fantasmas y más bien recuperar su esencia más genuina, que es la pregunta por la verdad. Y de esa manera la filosofía podría hacerle el mayor favor a esta época de total cuestionabilidad.
en ese mismo sentido, Heidegger empieza a revisar pues, lo que ha sido la tradición filosófica a propósito de la verdad. Y dice que en realidad nosotros estamos ligados a la definición de verdad latina, o sea, la idea de veritas, esencialmente, que entiende a la verdad como la corrección de una afirmación. Se liga la verdad a su predicación, a los enunciados, a las afirmaciones, más que ligarlo al ser. La tradición filosófica ha ligado la verdad a preguntarnos si hay una adecuación de la mente con las cosas y que el intermediario de esa adecuación son los enunciados de las cosas. Es como el momento en el que digo, esto es un plumón negro. Bueno, y preguntamos, ¿es verdad que esto es un plumón negro? En realidad no estoy haciendo una afirmación acerca del ser. Estoy haciendo una afirmación acerca de un ente, en primera, pues dejé fuera la cuestión del fundamento. Estoy haciendo una afirmación acerca de un ente y puedo ver que simple y sencillamente lo que importa no es ni siquiera lo que está afuera, sino si la afirmación está correctamente hecha. ¿No? Algo que también después los analíticos pues, le darán muchas vueltas, ¿no? Cuando dirán, ¿es posible tener afirmaciones correctas, no verdaderas? Pueden hacer afirmaciones correctas que no son verdaderas. Y una afirmación puede ser correcta, o bien cuando no hay manera de verificarla, entonces no puedes decir si es verdadera o no. O una afirmación puede ser correcta aún prescindiendo totalmente de tener algún espacio donde verificarla. O sea, a ver, una afirmación matemática, 1 más 1 son 2. En realidad, como tal, como afirmación, no es verificable en la experiencia. O sea, porque no hay unos en la experiencia. No hay sumas en la experiencia. O sea, los unos y las sumas están en nuestra relación mental con las experiencias, no en las experiencias. Y sin embargo es correcta. Es una afirmación correcta. La que le fascinaba a Russell, ¿no? El actual rey de Francia es calvo. Es una afirmación correcta, ¿no? Es una afirmación verdadera, es una afirmación inverificable. No puedes decir que es falsa. Para decir que es falsa tendrás que tener un actual rey de Francia que no fuera calvo. Pero no hay actual rey de Francia. Entonces no puedes decir ni verdadera ni falsa. No hay referente, pero la afirmación es correcta. O sea, tú puedes decir muchas cosas correctas que sin embargo no sean verificables. Entonces, y esto es consecuencia de toda una tradición en donde la verdad se entiende en relación a la corrección de las afirmaciones. Cosa extraordinaria, diría Heidegger, ¿no? Adecuación es la palabra para tratar de pensar el fenómeno de la verdad. Heidegger criticará entonces esta concepción tradicional y dirá que esta impera en realidad hasta el idealismo, porque el idealismo mantiene el mismo error, mantiene exactamente el mismo error, nada más que lo atribuye a la noción de idea, ¿no? Es decir, al decir que nuestras representaciones se relacionan con lo representado exclusivamente a través de la idea, ¿no? Entonces está en realidad prescindiendo del referente para quedarse exclusivamente con la idea como la fuente de conocimiento. Es como una consecuencia de esta misma experiencia. Entonces, concluyendo un poco esta idea, ¿cuál es entonces la solución de Heidegger aquí?
La solución de Heidegger es darnos cuenta de que está equivocada esta concepción de la verdad y de que hay algo que es previo a la enunciación de ese algo. Que esto es lo que normalmente se nos olvida. Hay algo que precede a su enunciación. Esto que precede a la enunciación es la cosa misma. Para que yo pueda enunciar algo sobre algo, la cosa debe estar previamente abierta. Debe ser accesible de alguna manera. Es decir, las cosas preceden, las cosas que son, preceden a su enunciación. Deben preceder a su enunciación. Es decir, para que se pueda plantear la situación de la verdad, las cosas deben estar ahí, en lo abierto. Y no solo las cosas, sino también el hombre. El hombre también tiene que estar puesto en lo abierto, compareciendo en lo abierto con las cosas, para que pueda enunciar algo sobre algo. Lo que parece que se está olvidando siempre cuando estamos entendiendo esto de la verdad como adecuación de enunciados, etcétera, etcétera, es la necesaria comparecencia de hombre inmundo. O sea, este tiene que ser un supuesto previo. Al mundo no se llega después de la enunciación, se parte del mundo para realizar enunciaciones. Y en ese sentido, no solamente cosas ahí abiertas, compareciendo conmigo, sino también tiene que haber otras personas. Porque si no, no es posible hablar de acuerdo respecto a lo representado. Sí. Y cuando dice que el lenguaje es la morada del ser, ¿no llega él a entender después que sin el lenguaje tampoco puede el ser humano dirimir o confrontarse con las cosas? Sí, yo creo que eso lo va a decir hasta después. O sea, todavía no es algo que esté tan desarrollado en este momento, pero efectivamente lo va a decir después. Falta el otro elemento, que es un lenguaje que además no puede ser, que tiene que ser compartido. Para que pueda haber acuerdo con lo representado, tengo que tener a alguien con quien estar de acuerdo respecto a que ante los dos comparece algo, ¿no? Y que podamos decirnos el uno al otro, comparece ante nosotros lo mismo. Y además tenemos que poder decírnoslo de alguna manera que también sea común. Y ahí es donde efectivamente aparece el lenguaje como este intermediario, pero ya no, digamos, no este mero como signo del mundo, porque esta sería la diferencia. No es como un signo arbitrario de las cosas, que podría haber tenido otro, sino el lenguaje como el espacio en donde se esencia la verdad del mundo. Es decir, el lenguaje es lo que abre a la comprensión eso predado en la comparecencia de cosa y hombres. Es un poco la manera de procesar la idea, ¿no?
Y efectivamente, después le dará también mucho más juego a la cuestión del lenguaje y le vamos a nosotros también dando idea. Por lo tanto, también lo que está cuestionando Heidegger ahí simultáneamente es el sentido tradicional de entender al hombre como alguien eminentemente racional, ¿no? Es decir, esta afirmación de que la esencia del hombre es ser un animal racional, ¿no? Está claramente bajo cuestión, ¿no? Porque lo que define esencialmente al hombre no es su capacidad representativa, no es su capacidad racional, no es su capacidad lógica, enunciativa, formal, sino lo que define esencialmente al hombre es su comparecencia con el mundo, su reconocimiento de ser en el mundo, con el mundo. O sea, un animal es en el mundo pero no sabe. Entonces la diferencia es que propiamente no puedes decir que el animal es en el mundo, porque el mundo implica reconocimiento de ello, ¿no? De la manera en la que estoy implicado en este proceso. Y entonces la definición de la esencia del hombre cambia justamente como este existente, digamos, abierto a la verdad, ¿no? Con esta otra lógica, ¿no? Un poco más adelante, en el mismo texto, y yo creo que estos son como conceptos que después se van a retomar mucho, y entonces es muy importante ver cómo los entiende este señor, porque creo que si nos perdemos en estos conceptos, después menos entendemos lo que presupone que hay que asumir para comprender lo que está diciendo, ¿no? O sea, estos son como sus definiciones. Es como cuando uno agarraba la ética Spinoza. La ética Spinoza empezaba con definiciones, ¿no? A ver, voy a entender por esto, esto, por esto, esto, por esto, esto. Si aceptan mis definiciones, se sigue esto, ¿no? Entonces, si usted me va a criticar, critíqueme si me equivoqué en que de mi definición se sigue este corolario. Si usted me va a decir que yo me equivoqué en mi definición, pues entonces, pues ese es su problema. Yo lo que estoy haciendo, defínalo usted de otro modo y dígalo que sea consecuente. Yo lo que estoy diciendo es que si se define así, consecuencia es esta. Es una manera muy parecida, por eso creo que es importante aclarar cómo entiende filosofía, cómo entiende ciencia, cómo entiende verdad, cómo entiende, ¿no? Cómo entiende al ser humano, ¿no? Cómo entiende todo esto, porque esas son sus definiciones. Y entonces todo lo que va a decir después supone que aceptemos estas definiciones. Y se seguirá en consecuencia. Nosotros podríamos decir, el señor Heidegger se equivocó aquí porque lo que está diciendo no es consecuente con su propia definición, ¿no? Aquí está atribuyéndole, por ejemplo, a un existente algo que sería contradictorio con su propia definición de un existente. Eso sería una crítica válida en ese sentido, ¿no? Pero si nosotros dijéramos, está equivocado en la definición, pues está bien, pero entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es definir de otra manera. Y para definir de otra manera tendremos que justificar por qué es más válida la definición que proponemos que la otra. Y de hecho, es que así funciona. Por eso aclarar estas definiciones creo que tiene su importancia. Hacia la página 86, el señor Heidegger va a soltar, digamos, claramente la carta y va a decir, bueno, la esencia de la verdad no puede ser adecuación. Es lo que acaba de decirnos. Y nos dirá, ver la esencia de otra manera, ver la esencia de las cosas en un ver productor, digamos,
implica postular el desocultamiento de las cosas. Implica colocar a las cosas en su desocultamiento, traerlas, quizá un poco lo que decía Federico, traerlas a las palabras con las que se le nombra, y de ese modo hacerlas aparecer al conocimiento. Este desocultamiento es, dice Heidegger, para los griegos, aletheia. Entonces, frente a la veritas latina y a su tradición, ¿no?, el modelo griego de aletheia. Porque la aletheia entiende la verdad como desocultamiento. Entiende la verdad como desocultamiento. ¿Desocultamiento de qué? Y entonces va a remitir a otra categoría griega que es physis. Pero physis en el sentido griego no es, bueno, es física, pero no en el sentido que nosotros entendemos física. ¿No? Sería más parecido a naturaleza. Naturaleza. Corresponde entonces a la physis el ocultamiento y al conocimiento el desocultamiento. O sea, la naturaleza muestra a la vez que encubre. Esa es su condición. Muestra algo, pero al mostrar algo no muestra otra cosa. O muestra algo, pero solo lo muestra desde cierto ángulo, de cierta forma. Pero no muestra todas las formas posibles todo el tiempo o simultáneamente. Muestra unas y oculta otras. Si yo me muevo, está la quínesis, si yo me muevo y entiendo, yo me voy moviendo dentro de la física, se me muestran otras, pero al ver esas otras se ocultaron las primeras. O sea, lo que no puedes tener todas a la vez. Es como si la naturaleza fuera, no sé si ya se había puesto un poco esta metáfora, es como si la naturaleza fuera un poliedro, ¿no?, de muchas caras, ¿no? Y lo que tienen es un haz de luz. Está pegando en el poliedro, ¿no? Estas bolas que hay en las discotecas, que pegan la luz y la otra cosa se está moviendo. Entonces, cuando se va moviendo, se refleja la luz hacia ciertos puntos, ¿no?, dependiendo de dónde está pegando. Pero la luz no ilumina todo el poliedro a la vez, y por lo tanto, lo que se dispara no se dispara en todos los sentidos a la vez. El conocimiento es la luz, y Heidegger va a utilizar la metáfora que además era de Platón. El conocimiento es la luz, la realidad es el poliedro, ¿no?, y se está moviendo. ¿Por qué? Pues por el tiempo. Entonces pega y apunta sentidos, pero nunca todos a la vez. Si quiero ver otros, me espero y se movió, y veo otros, pero se fueron los primeros. Esa es la misma comprensión que Heidegger está teniendo de la verdad. La naturaleza tiende al repliegue, la naturaleza tiende al ocultamiento, la naturaleza tiende al encubrimiento,
es su condición. El conocimiento tiende al develamiento, tiende al desocultamiento. Cuando se cruzan estos dos, ¿no? Una que se cubre y el otro que quiere descubrir, ¿no? Entran en una especie de frecuencia en donde algo se ve. Pero la realidad no pierde nunca, definitivamente, su misterio. Por lo que se ve todo. Tiene algo de platónico y tiene algo de romántico, o sea, de la poesía romántica, ¿no? Las palabras en la poesía romántica se operan también un poco así, no son como las palabras de la ciencia positiva, ¿verdad? No son exactas, no están diciendo esto es esto, sino que la poesía romántica sugiere, ¿no? Pero el que la está leyendo tiene que completar, no está completo. Tienes que participar en que las cosas se abran, digamos, y se vayan viendo sus distintas caras conforme yo me voy involucrando y participando en el proceso del desocultamiento del mundo. Esto remite entonces a dos cosas: a la naturaleza de la naturaleza, o sea, la condición misma de la naturaleza, y a los límites de nuestra estructura epistémica. Los límites de nuestra estructura epistémica significan nuestra finitud. O sea, si yo fuera un Dios, pues vería todo a la vez. Entonces, es un experimento mental, ¿no? Si fuera un Dios, pues, bajo estas condiciones vería todo a la vez. Pero como lo que me define justamente es existir, o sea, estar ahí en la naturaleza, pues no puedo con todo a la vez. Son unas y no otras, y esto se mueve. Es una condición, digamos, constitutiva de la finitud. Entonces, alguien decía, sí. Hablar de las cosas, ¿no supone eso decir que el ser, que lo múltiple está dado? Sí. O sea, el ser para Heidegger es múltiple. No. O sea, fue eso dado, esas cosas que preceden a la enunciación. Yo diría, esto es un libro, esto es un libro, esto es un teléfono. Y hay multiplicidad. Pero, ¿qué es el es que dije cuando dije esto es un libro, esto es un libro, esto es un teléfono? ¿Qué es el es común a lo múltiple? ¿Qué es lo uno que se predica de lo múltiple? Lo que le interesa no es lo múltiple, no le interesa el libro que es, ni el teléfono que es. Le interesa el es, que es libro y que es, pero lo que le interesa es el es. Eso es el ser, en tanto principio y fundamento de lo múltiple. Dicho así, el ser. A ver, de principio no se enreden tanto. De principio no se enreden tanto. Es dramático. ¿No? Es una conjugación de ser. Por lo tanto, lo múltiple que es son las conjugaciones de ser. Pero ¿cómo saber si lo múltiple efectivamente es extramental o es una construcción y una representación más?
Bueno, ahí estaba el asunto de la crítica al idealismo. La posición de Heidegger es decir, no es una construcción mental. La posición de Heidegger es decir, no es simplemente una representación, no es algo que el sujeto esté colocando. Y entonces, diríamos, a ver, ¿cómo nos lo argumenta, señor Heidegger? Y es un poco lo que les decía al principio, porque ¿de dónde viene la representación? O sea, el sujeto no podría tener, insisto, estoy diciendo lo que creo que dice Heidegger, ¿no? Entonces, se puede, yo mismo tengo una idea, también poco, pero él diría, para que yo pueda generar una representación, algo representable debe estar previamente abierto como posibilidad para representar. Si no estuviera, entonces, ¿sobre qué estoy representando? Claro, la misma tradición idealista tiene su manera de responder este asunto. Esto está equivocado, ¿no? O sea, lo que está previamente abierto son otros conceptos, son otras ideas que usted está representando sobre representaciones. A ver, es el conflicto entre Kant y Hegel, ¿no? Kant diciendo, solamente puedo conocer fenómenos, pero esos fenómenos vienen de algo, no es la tecnología de Kant, desde luego, vienen de algo previamente abierto, el nombre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no es la tecnología de Kant? Lo previamente abierto, así, ¿no? Pero el nombre no es, digamos, esta necesaria condición de posibilidad del fenómeno, porque si no, o sea, si el entendimiento lo que hace es construir conceptos adecuando mis leyes del entendimiento con las leyes de la exterioridad, con las leyes de la sensibilidad, a través de mi percepción, porque eso es lo que yo hago. Cuando percibo algo, sucede esta entrada en frecuencia de las leyes de lo que está allá afuera con las del entendimiento y lo que se construye en la frecuencia de un concepto. Entonces, entiendo algo como algo, ¿no? Entonces, Kant lo está pensando así. Sin embargo, dice, en sí mismo, el nómeno pues es inconocible, ¿no? Lo tengo que suponer, porque si no, ¿de dónde el fenómeno? ¿De dónde la base de la sensibilidad? Tiene que haber algo que esté activando la sensibilidad, ¿no? Tiene que haber algo que esté viendo para que los datos de mi vista se interioricen a las leyes del entendimiento, se produzca el concepto. Tiene que haber algo ahí, pero no lo puedo saber porque yo siempre regreso a posteriori de esto con un concepto. ¿Qué hace Hegel cuando escucha esto? Dice, a ver, Kant es genial en reconocer esto, dice Hegel, pero se equivoca en una cosa. Llama nombre a esa experiencia. Llamar nombre no es experiencia. Determinarlo como lo incognoscible es asumirlo como un concepto. Por lo tanto, nada de que no es incognoscible. Lo conoce. Es el nombre. Lo conoce como lo que no puede conocer. Lo conoce como lo incognoscible. Entonces, diría Hegel, no se haga, señor. Lo que pasa con usted es que no quiere admitir que solo hay conceptos. Ese es el pleito entre estos dos. Solo hay conceptos, ¿no? Oiga, no, pero que la fuente de los datos de los sentidos, eso que estoy diciendo son conceptos, la fuente de los datos de los sentidos, ¿no? No, pero es que me refiero no al concepto fuente de los datos de los sentidos, a la fuente de los conceptos. Sin concepto no dice nada, nada. Lo que hay es conceptos. Ese es el pleito entre estos dos, ¿no?
Heidegger, frente a una discusión como esa, dará con su propia terminología y clave fenomenológica y lo que sea, un sentido mucho más kantiano a este problema, ¿no? La solución es, hay algo previamente abierto a la representación. ¿Qué decir que muchos? O uno. No, insisto, es que decir uno o muchos ya es representación. ¿Sí? Lo que está abierto es el ser. Lo que está abierto es el ser. Y el ser, como decían los medievales, se dice de muchas maneras. Se predica de muchas maneras, se enuncia de muchas maneras. Como pluma, como teléfono, como banca. Pero al fin es banca, es teléfono, es pluma, es. El ser es lo que se está dando. Por lo tanto, lo único importante es ser pensado. No es el teléfono, no es el libro. Lo único importante de ser pensado es el ser. Esto es Heidegger, esto es Heidegger. Nosotros podemos decir, no, qué payasada. Pero eso es lo que él dice. Por eso juega tanto con el algo, ¿no? Y con la ambigüedad de ciertos aspectos. Precisamente está partiendo de la interpretación. Y a partir después de su postura fenomenológica. Porque en un principio no es como verbalizarle, digamos, no es una tensión, es una dirección hacia algo que después ya va a ser trabajada por el lenguaje. Claro, por eso les decía hace rato la importancia de la categoría de preconclusión. Exacto. Uno comprende a partir de que sabes algo, ¿no? Sí. O sea, aquí es lo mismo. Uno predica a partir de que hay algo predicable. Yo creo que es una mayor diferencia con Kant en ese aspecto. Sí, claro, no es que sean iguales. Claro, me refiero simplemente a suponer que hay algo, claro, sí. ¿no? Que no todo va de un sujeto que inventa y pone, ¿no? Sino que el sujeto recibe y luego regresa. En otro sentido, puede haber mucha diferencia, porque simplemente Kant lo está planteando como un problema trascendental. Y Heidegger será problemático utilizar el término que el ser es trascendental. No es trascendental, es esto. ¿No? Sí, no es que esté más allá de la experiencia, es el ser de la experiencia. ¿No? Eso sí es diferente. Sí, Al mismo tiempo, Husserl, cuando se entera de estas cosas, dice: Heidegger, no entendiste la reducción trascendental. O sea, eso que estás haciendo, no entendiste la reducción trascendental. Porque la reducción trascendental te lleva a la esencia de las cosas, eso, ¿cierto? Tú dices, Heidegger, que la esencia de las cosas la vas a llamar ser, ¿ok? Ahí vamos bien. Pero la esencia de las cosas la piensas. Dice Husserl. Pues no entendiste, no digas que está allá. Eso algo previo. Entonces, más de uno, el mismo Heidegger y más de uno, se volteaban con Husserl y decían: Husserl, eres un idealista. No soy un idealista. Eso. No, es solo para verificar. Eso algo previo es el estar ahí. Sí. Eso es lo que. Pero, ¿cómo lo va? ¿Cómo eso previo que está ahí y ese ser de las cosas, cómo Heidegger va a lograr decir o describirlo? Porque a lo que me lleva es a conceptualizarlo, cómo eso, ese antes, ese previo, ese prius, cómo lo logro decir o cómo lo logro explicar. No lo logro. No lo logro. O sea, justamente. Porque ese no es el problema en ese primer momento.
O sea, justamente el reconocimiento de Heidegger es que no podemos. No podemos porque lo tenemos que hacer, la decepción, lo tenemos que hacer con lenguaje. Transferirlo al lenguaje. Pero el lenguaje no da. El lenguaje se queda de este lado, ¿no? Y se queda de este lado porque el lenguaje está sujeto a las reglas del lenguaje que derivan de la tradición metafísica. Y la tradición metafísica piensa entes que son si quieren, pero no piensa el fundamento, no lo piensa. Entonces, el lenguaje nos sirve para decir cosas, no para decir el fundamento de las cosas. Por eso, se lo decía desde la otra vez, por eso el mismo Heidegger tiene una pretensión al principio de ese tiempo, que es calma. Voy a decirles el fundamento, ¿no? Se acaba el libro, no pude decirlo, ¿no? Pues es eso, ¿no? El lenguaje no me había dado cuenta al principio, pero me doy cuenta de que el problema del ser no es abordarlo con el lenguaje. Por lo menos no con un lenguaje como el de la tradición metafísica, o sea, el lenguaje que estamos teniendo todos, ¿no? Es un lenguaje que establece relaciones, descripciones, que tiene una gramática de nexos que están vinculados al ser como una conjunción gramatical, como una cópula gramatical, pero no como el productor del suceso de sentido. No lo pensamos así, ¿no? Es, fue, será. Sí, el ser opera en el lenguaje, pero no opera como el productor de la significación. Opera como una cópula que hace que la afirmación opere con corrección. Es de ahí que él posteriormente se orientará hacia la poesía, justamente en ese intento de que el lenguaje diga esas cosas que no se pueden decir en un lenguaje gramatical. Pero eso es un poco, bueno, como lo originario de la filosofía en una parte, pero por otro lado, bueno, una interpretación que yo tomo un poco de Platón, que en ciertas cuestiones capitales mejor se remite a un mito, porque precisamente es inefable ese tipo de cuestiones, como la cuestión del bien, que es como el sol, el conocimiento y la carrera. O sea, pero yo creo que remitir a la poesía no es remitir a inefable, ¿no? Ni necesita la poesía remitir a un mito. Más bien creo que la concentración es de dos cosas que van corriendo paralelas y se contradicen. El lenguaje de la metafísica deviene el lenguaje de la ciencia moderna y deviene el lenguaje de la técnica, y el lenguaje de la técnica deviene razón estratégico-calculadora. Así es como es, ¿no? O sea, la bomba atómica está en Platón, ¿no? Así fino, ¿no? Hay una línea que va, ¿no? Del mundo de las ideas a la bomba atómica. Y otra cosa que corre abajo, va a ser Áquito, tal, ¿no? Es un espíritu presocrático, que va corriendo paralelamente, siempre mal visto por el otro discurso, ¿no? Pero que es mucho más afín a cómo sucede el ser, no como algo predecible, no como algo exacto, no como algo calculable, no como algo medible, como algo finito que se oculta, se desoculta, se tiene que interpretar, toda la parte hermenéutica, interpretar, y que lo diría mucho más, con mucha más precisión, un poema que un tratado, digamos. Y que un mito. que un teorema.
A ver, salgamos si quieren unos 20 minutos y nos vemos.